son las 4:01. Bueno, para darte la bienvenida, mi nombre es Alicia Parra, la doctora Alicia Parra. Quiero darte la bienvenida para el webinar. Quiero aprender cómo identificar y prevenir tráfico humano, de la doctora Beatriz Susana Jousty. ¿Jousty? UX. Entonces, bueno, te doy la palabra, ya tienes la oportunidad de hablar con nosotros y a medida que me vayan haciendo preguntas, si me hacen preguntas, yo te voy a interrumpir para irle aclarando a las personas que estén dentro del webinar cualquier pregunta que tengan sobre tu exposición. ¿Te Per- parece? Perfecto. Ok. Bueno, gracias a todos por estar aquí en este día, a Vargas University por esta colaboración en nombre de todo el equipo de nosotros en Human Trafficking Front y en el mío personalmente. Les agradecemos a todos por unir fuerzas para avanzar en el entendimiento de la trata de personas, las complejidades que tiene este crimen con la tecnología y cómo está victimizando a las poblaciones más vulnerables como los niños. Mi nombre es doctora Beatriz Susana Ewens. Soy la directora fundadora de Human Trafficking Front. Somos una organización dedicada a la investigación y defensa de la trata de personas, la esclavitud moderna y la explotación sexual de menores en línea a través de capacitaciones, educación y desarrollo de capacidades. También soy la autora del libro Sex Trafficking of Children Online, Modern Slavery in Cyberspace, que lo pueden adquirir en Amazon o en sus librerías favoritas. Y nosotros, Human Trafficking Front, somos también parte del National Human Trafficking Hotline, como parte de nuestros esfuerzos para avanzar en el apoyo a las víctimas, en la prevención de la trata. Trabajamos en colaboración con el Hotline y también con nuestros partners y aliados a nivel local. Con esta introducción voy a proceder a compartir con ustedes un PowerPoint y cuando existan preguntas, yo pararé para responderlas. Procedo a compartir mi pantalla. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar de la trata de personas con un énfasis en la explotación de menores en Internet. No podemos dejar el Internet de lado porque toda nuestra vida gira en torno de la tecnología y este crimen está también alcanzando la tecnología y el Internet para forma tal de que los perpetradores logren sus propósitos de explotación en las personas. El objetivo es el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales para prevenir la impunidad, prevenir la comisión de los delitos y avanzar en la protección de las víctimas. Esta es la agenda que vamos a seguir. Vamos a hablar de la trata, de cómo son los mecanismos de control, por qué existe la trata, cuáles son los perpetradores, quiénes son las víctimas, cómo es el enfoque centrado en las víctimas que establece la ley internacional y también nacional acá en los Estados Unidos y en todos los países del mundo, que tienen un enfoque proteccionista hacia las víctimas, el Internet, el papel del Internet y las recomendaciones de cómo podemos seguir o qué podemos hacer para ser un agente de cambio y de prevención y de respuesta. ¿Qué tan grande es el problema de la trata? Eh, Estimaciones mundiales de la OIT establecen que estamos hablando de 50 millones de personas que se encuentran en situaciones de trata. Esto es un número alarmante de personas a nivel global. De estas, el informe de la OIT los divide en trabajos forzosos y matrimonios forzados. 28 millones se encuentran en trabajos forzados y 22 millones de personas en matrimonios forzados que están relacionados con la trata. De las personas que están atrapadas en el trabajo forzoso, vemos que existen 23 millones de personas explotadas en una variedad de trabajos en el sector privado,
que pueden ser el trabajo doméstico, las construcciones, la agricultura. Una cifra alarmante es que 6.5 millones de personas están explotadas sexualmente en la explotación sexual comercial. Y vemos que también los niños, que son los miembros más vulnerables de nuestra sociedad, 1 de cada 8 niños está en trabajo forzoso. Quiere decir que, como vemos, los niños, las mujeres, están desproporcionadamente afectadas con este crimen de la trata. 80% de personas sometidas en la explotación sexual comercial son mujeres o niñas. Nuestro país, acá en los Estados Unidos, no nos quedamos atrás, es un crimen alarmante. Vemos unas estadísticas, por ejemplo, que 100.000 a 300.000 niños acá en los Estados Unidos son estimados de que están ahora mismo en el comercio sexual. La edad promedio en la prostitución y la pornografía es de 12 a 14 años. En los niños es aún menor, con 11 a 13 años. Un 60% de los niños que se encuentran ahora mismo sin hogar o fugitivos son potencialmente víctimas de trata. En 48 horas de que un menor está perdido eh, o que ha salido de su casa sin paradero, paradero desconocido, es la probabilidad que en esas primeras 48 horas sea seducido para convertirse en víctima de la trata. Y aquí tenemos que considerar dos factores del por qué el crimen es tan alarmante. Uno es de que las víctimas, por ejemplo, en la trata con fines sexuales son reusables, lo que llamamos así. Es decir, un tratante, un proxeneta puede generar $13.000 a $67.000 aproximadamente por víctima por año. Entonces pueden rehusar a las víctimas cada vez con cada acto. También podemos ver de que el problema o uno de los problemas más graves es la detección. Y por eso aplaudimos también los esfuerzos con Vargas University, porque avanzar en la detección, avanzamos en la respuesta. Este es de los crímenes menos detectados y uno de los factores es la clandestinidad del crimen. Pero, ¿qué es la trata? En palabras simples, son formas de explotación. Formas de explotación son trata. Son violaciones a los derechos humanos básicos. Es un acto de violencia, es un acto delictivo y también lo podemos ver como un problema de salud pública, porque no solamente se afecta al individuo víctima, sino que también tiene ramificaciones más amplias que pueden afectar la salud pública de nuestras comunidades. Por ejemplo, la diseminación de enfermedades infecciosas, los desafíos psicológicos y sociales que enfrentan las víctimas son parte de este problema. La trata de personas y la asemejanza con la esclavitud. Y esto es clave para entender la trata, porque siempre cuando escuchamos la palabra trata, escuchamos o nos hacen referencia a esclavitud. Pero ¿cómo se conectan estas formas de explotación? La esclavitud, empecemos en la historia. La esclavitud o el concepto tradicional de esclavitud es el de jure posesión de una persona. Es decir, una persona tenía un título de propiedad sobre otra persona. El ejercicio de los poderes inherentes de propiedad se ejercían hacia una persona como si fuera un objeto o una cosa. Hoy en día la trata de personas se conoce como esclavitud moderna porque aunque no hay una propiedad legal sobre alguien, hay una condición, un de facto posesión hacia una persona. Es menos permanente porque no hay un título de propiedad, pero vemos que por ahora, por ejemplo, lo que vemos es que las víctimas se transfieren de un tratante a otra, se compran y se venden, se pagan por servicios. Todos esos son asemejanzas de la trata con la esclavitud. La trata de personas acá en los Estados Unidos. Nosotros tenemos una ley que es el TVPA, el Trafficking Victim Protection Act, que sería la ley de protección a las víctimas de la trata del 2000, es del año 2000, en donde se define
¿qué es la trata de personas? La trata, ¿cuándo existe trata? Cuando hay un reclutamiento, un alojamiento, un transporte, una provisión o una obtención de una persona para fines sexuales o para el trabajo o los servicios. Cuando es la trata por fines sexuales, hay un acto sexual comercial que tiene lugar en donde se induce a la persona a través de fuerza, fraude o coerción. O cuando la persona es un menor de 18 años, ellos son víctimas per se. Y también puede ser cuando hay un reclutamiento, un alojamiento, un transporte, una provisión, una obtención de una persona para un trabajo o para un servicio en donde se somete a esa persona a una servidumbre involuntaria, a una servidumbre por deudas o a la esclavitud. También puede ser en ambas formas de trata, la víctima pierde su libertad, pierde sus derechos humanos básicos inherentes a su propia humanidad. Vamos a desglosar la definición porque la definición es clave para identificar cuándo estamos frente a una circunstancia de trata. Tiene que haber una acción que es un acto de trata. Tiene que haber alguien que ha sido reclutado, alguien que ha sido albergado, transportado, proveído o obtenido. Y tiene que haber un propósito que es la explotación, que es con actos sexuales comerciales o trabajo o servicios en cuestión laboral. Y hay unos medios que son la fuerza, el fraude o la coerción. Esos medios son los que son indispensables para someter a una persona a un control efectivo, que es lo que lo va a llevar a la persona a proveer o el propósito de explotación. En el caso de menores, el consentimiento de la víctima, de la víctima menor, es irrelevante cuando se han utilizado los medios en las víctimas adultas y en los niños víctimas. Ellos son víctimas por el hecho de ser menores. No necesitamos probar ni fuerza, ni fraude, ni coerción. Es decir, la ley tiene un enfoque proteccionista en cuanto a los menores. ¿Qué entendemos por fuerza, fraude o coerción? ¿O cuándo podemos identificar que uno de estos medios está siendo utilizado en una persona? La fuerza, no necesitamos mucha explicación, es el abuso físico, es el aislamiento, la humillación, que las quemaduras, las marcas, todas esas pueden indicar fuerza. El fraude es el engaño, las mentiras, el decir cosas que después no son las promesas falsas, por ejemplo, son parte del fraude. Y la coerción es un medio formidable de la trata y es un medio formidable de la trata en el Internet, porque vemos que no necesitamos fuerza física o estar en una distancia próxima a una persona para inducirla a la trata. Aquí vemos, por ejemplo, parte de la coerción, por ejemplo, que puede ser, por ejemplo, la manipulación psicológica a un nivel tan severo que es un medio efectivo para inducir a una persona a la trata. También vemos, por ejemplo, en parte de la coerción, cuando, por ejemplo, le dicen a la persona que tiene una deuda impagable, que nunca ha terminado de pagar, eso es parte de la coerción. El esconder documentos, un pasaporte puede ser parte de la coerción. Entonces vemos que por qué ocurre la trata. La trata ocurre porque hay oferta y demanda y eso es en los principios económicos, la regla básica. Hay una oferta, hay niños, hay jóvenes, hay mujeres que hacen parte de ese suministro que llega al supply, a la demanda, en donde están, por ejemplo, los clientes, donde están los turistas sexuales, donde están las personas que pueden denominarse como turistas sexuales virtuales que hacen, compran actos sexuales a través del Internet y en esos casos la explotación puede permanecer en línea y se conecta con la trata de personas. Entonces todo eso, la oferta, la demanda, hace que estemos frente al crimen de la trata. Esta es una pregunta básica que por eso quise traerla en el día de hoy y es
¿cuántas formas de trata existen? Y ha sido una pregunta muchas veces que se levanta la voz en nuestras capacitaciones. Y la respuesta es, no hay una lista exhaustiva eh, de las formas de trata. Sin embargo, aquí les menciono una de las formas más relevantes que están ocurriendo no solo acá en los Estados Unidos, sino en el mundo entero. Está la explotación sexual comercial, están los trabajos forzosos obligatorios, que vemos diferentes modalidades aquí, la construcción, la fábrica, las granjas, las plantaciones, vemos la servidumbre involuntaria, la servidumbre doméstica, que puede camuflarse con personas trabajando en hogares y pueden estar siendo víctimas de servidumbre doméstica. Vemos, por ejemplo, formas de trabajo infantil forzoso, matrimonios forzados, niños soldados en muchos países en vía de desarrollo. Vemos a niños soldados que son víctimas de trata de personas bajo la modalidad de los niños soldados. La extracción o venta de órganos cuando es por fines de explotación se conecta también con la trata. Los anillos de mendicidad muchas veces son los mismos padres que inducen al hijo o a la hija a la mendicidad forzada, y eso es con fines de explotación al menor, de abuso y explotación también, y puede conectarse con la trata al tener fines de explotación al niño. La explotación sexual comercial. Y quise traemos esta slide en particular porque es de las modalidades más relevantes de la trata, y es cuando existen actos sexuales comerciales que pueden incluirse en la prostitución forzada, en los burdeles, en la pornografía con fines de explotación. Se puede ver, por ejemplo, en salones de masajes donde aparentemente tienen la fachada de ser un lugar de masajes, y puede que adentro estemos frente a donde se esté dando servicios de explotación sexual de mujeres o de menores. La prostitución basada en pandillas. Muchas gangas y pandillas utilizan la trata como forma de ellos de ganar recursos. Prostituyen a miembros de la banda y así obtienen dinero. Entonces vemos que se puede unir también con los temas de pandillas. La explotación en el Internet también se alinea con esta cuestión de trata, del problema de la trata. El turismo sexual, que afecta a muchos de nuestros países en Latinoamérica, por ejemplo, también tiene elementos de la trata. Esta es una pregunta indispensable, y es que para muchos profesionales se confunde la relación entre la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, si son lo mismo, si son diferentes, cuándo se conectan, cuándo no. Y esto es esencial para nosotros, en especial también si proveemos servicios a víctimas o si trabajamos en la parte de servicios. La identificación de las víctimas de acuerdo al delito del cual están siendo victimizadas. En la trata de personas, la víctima nunca da su consentimiento. Nadie puede consentir a la explotación. Nadie puede consentir a ser sujeto para la esclavitud. Nadie puede consentir para ser sujeto en un crimen de explotación. Y si ellos dieron ese consentimiento en la trata, si alguien lo dio, eso está viciado legalmente, porque se utilizó, como vimos en la parte definitoria, la fuerza, la coerción o el fraude. En el tráfico ilícito de migrantes, por el contrario, sí hay un consentimiento. La persona da su consentimiento para entrar ilegalmente a otro país. En la trata de personas hay una explotación continua de una persona. En el contrabando de inmigrantes o el tráfico ilícito de migrantes, este es un delito que se finaliza con la llegada del migrante al país de destino, es decir, se basa en el transporte, mientras que la trata se basa en la explotación. La trata de personas no siempre implica movimiento entre países, ni tampoco movimiento alguno.
es uno de los actos de trata del movimiento, pero no es indispensable. Y eso es lo que también es indispensable para nosotros para identificar la trata en el Internet, porque no necesitamos movimiento para estar frente al crimen de la trata. En el contrabando de migrantes, sí hay un movimiento transnacional de una persona. Es decir, en otras palabras o en palabras simples, en el delito de trata de personas es un delito contra la persona, contra la esencia, la humanidad de esa persona, mientras que en el tráfico ilícito de migrantes es un delito contra el país donde se ingresa, es un delito contra ese Estado. Sí tienen semejanzas, por ejemplo, una deuda de contrabando puede ser una vía para convertir a esa persona en víctima de trata, porque le dicen, tú tienes una deuda que tienes que pagarme a mí, tienes que hacer ciertos actos de explotación. También vemos, por ejemplo, que otra forma puede ser cuando la persona ya llega acá a los Estados Unidos y de pronto tiene que pagar la deuda o se manipula a esa persona ya estando aquí y le hace ver que el motivo del viaje fue con un motivo de explotación para dar unos servicios que están en la esfera de la trata. Entonces, una persona sí puede ser víctima de los dos, pero no siempre ocurre. Los mitos y percepciones erróneas que pueden haber en relación a la trata. Uno de los más grandes es que no es un problema grande en los Estados Unidos, que no lo vemos, pero sí existe. Y como dije anteriormente, la detección por eso es indispensable en la trata, porque hay que también avanzar en identificar las señales y en el reporte, porque sí, es un crimen que no siempre es visible. Podemos ir a un restaurante y las personas que están haciendo la comida pueden ser víctimas de trata y no lo sabemos. Y las señales son desconocidas. También podemos creer que, por ejemplo, es un crimen que solo afecta a los inmigrantes, a los ciudadanos extranjeros, y no siempre es así. También ocurre aquí a los ciudadanos americanos, que también son víctimas de trata. Vemos que también, por ejemplo, pensamos que siempre implica el cruce de fronteras y como vemos, no siempre implica cruce de fronteras entre países ni tampoco internamente entre estados. También creemos que si la víctima ha consentido o ha sido compensada o pagada, no estamos frente a la trata y eso también es falso, es erróneo. La víctima pudo haber dado su consentimiento y ese consentimiento está viciado y ser víctima de la trata, pudo haber recibido remuneración y seguir siendo víctima de la trata. También creemos que es lo mismo que el tráfico ilícito de migrantes y no es lo mismo. Cuando la trata, esto ya es particularidades del crimen, involucra a diferentes países. Los países tienen responsabilidad frente al delito. El país de origen es en donde se contrató a esa persona y donde se exportó a esa persona y por tanto se debe investigar en qué circunstancias llevaron ese reclutamiento de esa persona, por ejemplo. Puede haber en algunos casos países de tránsito, muchas veces México en nuestras circunstancias, en donde hay un transporte de la víctima hacia los Estados Unidos, por ejemplo, y puede haber un país de destino, por ejemplo, en este ejemplo que estoy dando, los Estados Unidos, donde se recibe y se da la explotación de la persona. Entonces, cuando hay esta cadena de países, también la respuesta tiene que involucrar a los países que fueron parte del delito. El reclutamiento, y aquí lo unimos también con el Internet, porque 40% de las víctimas de trata con fines sexuales fueron reclutadas en línea. Y como vemos, hay otros lugares donde se puede dar el reclutamiento, no hay excepción, puede ser una parada de un bus, una escuela, una publicidad online, una seducción en el Internet, cualquiera de estas vías es factible a usarse para el reclutamiento. El Internet es la forma eficaz donde los perpetradores están usando
estos medios o plataformas digitales para el reclutamiento. Vemos, por ejemplo, casos en Snapchat, en Instagram, en Facebook, por ejemplo, donde hay casos que evidencian que han sido utilizados para fines de reclutamiento con fines de trata y de explotación. ¿Quiénes son los tratantes? Los tratantes son individuos o también grupos donde explotan a otro ser humano para beneficios económicos o personales. Cuando digo personales, por ejemplo, hay casos donde la persona obtiene gratificación sexual y eso es con fines de explotación o en el proceso de explotar a una persona y se relaciona con la trata o con los fines de la trata. Cualquier persona puede ser un tratante, no solamente los proxenetas, pueden ser las parejas. Y aquí, por ejemplo, vemos casos de violencia doméstica donde las parejas no solamente victimizan a la persona en la violencia doméstica, sino también para fines de explotación. Y eso haría que se conecte la situación con la trata, empleadores fraudulentos, también no hay excepción. Lo mismo sucede con las víctimas. ¿Quiénes son las víctimas? Cualquier persona, ciudadanos de los Estados Unidos, extranjeros, niños, trabajadores migrantes, solicitantes de asilo, personas desplazadas. No hay excepción en la regla. Personas que pueden ser muy educadas y pueden convertirse en víctimas de trata y personas muy vulnerables como los niños, que por ello requieren una protección especial ante la ley y también en general todos nosotros en nuestro rol de agentes de cambio, de proteger a las poblaciones vulnerables. Hay factores de riesgo que sí hacen que ciertas personas sean más vulnerables que otras para la trata. Aquí hay varios factores de riesgo, por ejemplo, el abuso sexual, el abuso físico, la negligencia pasada o como antecedente de una persona la puede hacer más vulnerable para la trata, la pobreza, los conflictos, la falta de un sistema de apoyo, problemas psicológicos, los niños, por ejemplo, o las personas sin hogar, la violencia doméstica, la inaccesibilidad a la economía legal, también la proximidad de fronteras, por ejemplo, lo que vemos con México y países de Centroamérica y Latinoamérica con los Estados Unidos, la cercanía puede llevar a las personas a una fácil inducción a la trata, la migración global, la tecnología, las comunicaciones globales hacen que sea más fácil conectarse con una víctima potencial, el materialismo y todos estos factores evidencian el abuso de la posición de vulnerabilidad y de dominante de un perpetrador sobre una víctima, donde, por ejemplo, la edad de los menores los hace vulnerables per se. Y también vemos la vulnerabilidad que muchos de estos factores de riesgo, los perpetradores, los explotadores ofrecen oportunidades únicas. Por ejemplo, falsas promesas de amor, ofertas de empleo, ofertas de una vida mejor, ofertas de trabajo, de viajes. Todo eso hace a las personas vulnerables. Tendencias en la Florida. La Florida, lamentablemente, nosotros tenemos tendencia con las tres modalidades de trata. Tenemos el tráfico con fines sexuales, es ampliamente en la Florida, el tráfico de la mano de obra o por trabajos forzosos es ampliamente en la Florida y lo podemos ver en sectores como la hotelería, el turismo, el sector agrícola en la Florida, son sectores vulnerables. Y también vemos, por ejemplo, la trata de menores con fines sexuales, también es un problema urgente en la Florida. Y vemos, por ejemplo, que muchas de estas modalidades, como por ejemplo el tráfico de menores con fines sexuales o la trata sexual, se facilita por el Internet, por ejemplo, la publicidad, la promoción de víctimas y también el tráfico de la mano de obra. Se puede ver, por ejemplo, en casos donde el reclutamiento de la persona se hizo por el Internet, también puede haber casos así. El síndrome de Estocolmo.
Esto es muy importante tener en cuenta, sobre todo si hacemos referidos para servicios a víctimas o si, o si en nuestra labor como profesionales hacemos intakes o hacemos preguntas a víctimas o víctimas potenciales para identificar la situación de una víctima potencial, en donde vemos que este es un trauma psicológico de muchas víctimas. Muchas de las víctimas no se identifican primero como víctimas y muchas experimentan un vínculo fuerte con el tratante o el explotador y algunas veces también sentimientos positivos del tratante hacia la víctima. Y todo esto es parte del reconocimiento de nosotros, de todos los elementos de la trata y de cómo todo esto, el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, puede operar en una víctima y en las entrevistas que potencialmente podemos darle a hacerle a alguna de ellas. Disculpa, Beatriz, ¿cómo hacemos nosotros si no sabemos más o menos para identificar? Vamos a poner un ejemplo de una persona que está en trata humana. ¿Cómo hacemos nosotros para identificarla? ¿Qué podemos preguntarle? ¿Cómo podemos verla? ¿Cuáles son las características generales de esa persona? ¿Nos puede Gracias. explicar? Sí, gracias. Bueno, ahí depende si queremos hacer preguntas potenciales a una potencial víctima de trata con fines sexuales o de fines laborales, porque las preguntas van a variar. Por ejemplo, si estamos frente a una situación de trata con fines sexuales, dependiendo la posición de nosotros de entrevista, por ejemplo, podríamos preguntarle podemos si tiene algún tatuaje, si tiene marcas, si tiene un novio. En muchas ocasiones el PIN, como decimos, o el proxeneta, a veces son los novios, o si tiene un manager, por ejemplo, o si, o como ella si ha estado con varias personas. Son ciertas preguntas, o si tiene solo una pareja o si tiene marcas que nos puedan identificar posesión, o alguien detrás de ella, como dije, o un novio o un manager detrás. Son ciertos red flags que nos pueden ayudar a identificar si estamos en una circunstancia donde la persona posiblemente provee servicios comerciales sexuales. Y en los casos, por ejemplo, de laborales, por ejemplo, también puede ser cuántas horas trabaja al día, si la persona o el empleador lo lleva y lo trae al sitio de trabajo. Muchas veces el empleador que es tratante les da la vivienda, les da la comida, los lleva y los trae, quién tiene sus documentos personales. Esas preguntas nos pueden dar red flags de potenciales circunstancias. Qué bueno. Ah, bueno. Les recuerdo a los que están presentes en el webinar, si quieren hacer preguntas, la pueden hacer. Si quieren levantar la mano e intervenir, pueden levantar la mano y con gusto le damos la palabra, ¿sí? Puede seguir, Beatriz. Gracias, Alicia. El enfoque centrado a la víctima es fundamental en la respuesta y es parte de la respuesta legal acá en los Estados Unidos y en el mundo, acá con el TVPA, con el Trafficking Victim Protection Act o nuestra ley, y a nivel mundial con el protocolo de Palermo que rige la respuesta de los países en el mundo. Y es la prevención, la persecución criminal y la protección a la víctima, que es esta y es que la víctima no se puede ver como un criminal o un delincuente, sino ser tratada como una víctima de un crimen. El Internet. El Internet es indispensable para entender la trata y en especial cómo afecta a los niños, que es la población más vulnerable de nuestra sociedad. Las leyes actualmente de la trata son leyes del año 2000 y en ese momento el Internet era incipiente y no nos podemos quedar atrás en las respuestas y tenemos que evolucionar y responder mejor cuando la trata toca el Internet y eso es lo que hace este webinar o parte de lo que hace este webinar indispensable para entender las nuevas tendencias de la trata y de la trata en menores.
el Internet, vemos que todos los actos de trata se facilitan por el Internet. A excepción del movimiento, donde no necesitamos una persona que se mueva de un sitio a otro para estar en trata, el reclutamiento se puede llevar a cabo en el Internet, el grooming o la seducción se lleva a cabo en el Internet, la coordinación de los servicios, la venta de servicios, la búsqueda o el comunicarse con posibles compradores se lleva a cabo en el Internet, conectarse con delincuentes afines se lleva a cabo en el Internet, y todo eso son actos con fines de explotación hacia una persona. La publicidad en los menores, por ejemplo, vemos que el 63% de menores han sido dado publicidad o promocionados a través del Internet. ¿Qué operan o qué buscan? ¿Cómo lo hacen? Cualquier forma en una plataforma, desde correos electrónicos, sitios de subasta al mejor postor de una víctima. Por ejemplo, niñas menores online están siendo víctimas de subasta, medios de comunicación o los social media, los clasificados, los juegos, y también el Tor, que es uno de los software utilizados en el Internet negro, como lo conocemos. Entonces, cualquier estrategia estos tratantes o explotadores utilizan para involucrar a las víctimas en explotación. Me quiero enfocar. Disculpa, Beatriz, ¿cómo nosotros como padres o maestros podemos identificar a esas personas mediante el Internet? Porque los niños hoy en día con los celulares y las tablets y todo eso tienen acceso amplio al Internet. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a que ellos no caigan en eso porque son menores? Gracias. Es indispensable hablar con nuestros hijos. Es indispensable crear un fuerte vínculo con ellos. Es indispensable eh, tener una conexión, saber qué hacen en línea. Ahora se ha creado mucho esa cultura de la privacidad en los cuartos, donde el niño se va y no sabemos qué está haciendo con la tecnología. Es importante saber con quién hablan ellos en línea, qué actividades están desarrollando ellos en línea, especialmente, por ejemplo, con el cifrado. Mucho de lo que ocurre en línea está haciendo en las plataformas es cifrado, como por ejemplo WhatsApp, que ofrece un cifrado, lo cual quiere decir que no es fácil saber qué ocurre ahí, es solo entre las partes de la conversación. Entonces es importante tener no estamos ahí con los niños en ese momento, pero es importante saber ellos, sobre todo si están utilizando cifrados, con quién están hablando. Podemos creer que es un amiguito o una amiguita de la escuela y vamos a ver que no, y que puede ser un perpetrador haciéndose pasar por un niño. Y tenemos que tener eso en cuenta, que no es el simple hecho, no, es que él está hablando con los amigos, con las amiguitas, y de pronto no. ¿Por qué? Porque uno de los mecanismos que hacen las plataformas es la verificación de la edad. Y la verificación de la edad no es un mecanismo robusto, podría ser más robusto. Es muy fácil hacer las preguntas, contestarlas e involucrarse en un chat o en una plataforma que es diseñada para niños y uno de los que está ahí es un groomer, por ejemplo, o es un perpetrador. Entonces es muy fácil involucrarse en esas plataformas o en chats diseñados para niños. Entonces yo pensaría para los padres no dar por hecho o por sentado que porque es una plataforma diseñada para niños, pensar que todos son niños. Es importante saber efectivamente con quién interactúa el niño, porque también los perpetradores, como digo, pueden hacerse pasar por un niño y ser un perpetrador chateando o eventualmente hacerle ver al niño que, por ejemplo, le puede hacer ver al niño que es su novia o su novio, y vamos a ver que lo que quiere es que le transmita fotos e involucrar al niño en una circunstancia, en una situación de explotación. También hay que tener presente, por ejemplo, si el niño se aleja, es importante el balance. Si el niño se aleja de las actividades diarias, si el niño está triste, ¿por qué? Porque está triste, por qué le pasa en línea, con quién está hablando. Entonces yo pensaría que todos esos detalles o tips nos pueden ayudar a crear un ambiente seguro para los niños.
Ok, gracias, Beatriz. Ok, aquí, como comentaba en la respuesta en las redes sociales, vemos que, por ejemplo, los groomers, que son explotadores, porque quieren involucrar a los niños con fines de explotación sexual, por ejemplo, utilizan las redes sociales para acercarse a las posibles víctimas. También los perpetradores pueden comunicarse con otros perpetradores y no podemos dejar eso de lado. Pueden promocionar, pueden recibir pagos, coordinar encuentros, vender víctimas, y todo esto son elementos o actos relacionados con la trata y están ocurriendo en las redes. Y con el cifrado va a ser aún más difícil tener acceso a la investigación por parte de entes policiales de lo que ocurre ahí. ¿Por qué? Porque no es solamente, por ejemplo, que entrar a una conversación privada, donde ya las llaves de esa conversación privada no son asequibles para nadie ni para la plataforma, y se puede perder en un determinado ciertos días. Entonces esa conversación, la única forma de entrar a esa conversación sería a través de una orden judicial para descifrar la conversación y poder acceder a la conversación. Entonces, esos son retos o challenges que se relacionan, por ejemplo, con el cifrado y con las redes sociales. Los clasificados. Muchas víctimas, vemos, incluyendo menores, están siendo victimizadas a través de la promoción de los servicios en el Internet, a través de los clasificados. Y vemos, por ejemplo, en el caso de los menores, porque nosotros tenemos un énfasis en Human Trafficking Front para los menores y para el Internet, el uso de las tecnologías, que es ahora como de la forma como más se facilitan y se cometen los actos de trata. Disculpa, Beatriz. La señora Leonor Morales está levantando la mano y va a hacer una intervención. Se le va a abrir ahorita para que pueda hablar el micrófono. Diga, ya le puede quitar el micrófono para que pueda hablar. Ok, ya, allá puede Ok. intervenir, señora Leonor. Sí, yo quiero pues hacer énfasis también en que es importante que los padres de familia le crean a sus hijos cuando les van a comunicar algo sobre que están siendo víctimas de acosadores sexuales, porque existe la probabilidad, existe pues que hay padres que no les creen a los niños, sobre todo en el ámbito familiar, cuando son niños que están siendo criados por padrastros y empiezan a abusar a las niñas, y las madres defienden a los padrastros y no defienden a sus hijas, no les creen. Entonces es importante que los padres de familia, inclusive los maestros, participen en esto que los niños están comunicando. Muchas gracias. Gracias a usted, señora Leonor. Sí, ese comentario es muy relevante porque, por ejemplo, nosotros aquí en Human Trafficking Front promovemos la educación antitrata para los niños, con currículum basados en los niños, porque sí es importante que también los educadores jueguen un papel esencial, y cuando el niño habla, empezar a reconocer las señales, como lo hablamos hoy en el webinar, reconocer esas señales que el niño puede estar manifestando, que pueden estar pasándole, con quién está hablando, qué pasó, y reportar, detectar y reportar. Y también algo importante que dijo la señora Leonor es que de los padrastros, como ella mencionó, muchos de los abusadores, de los explotadores, inclusive en línea, cuando toman una foto y la envían en línea, esos perpetradores son en el círculo de confianza o cercano al niño. Muchos son los mismos padres, los padrastros, personas cercanas. Entonces no podemos dar por sentado que porque es alguien de confianza no puede haber victimización. Puede que aún exista la victimización y debemos actuar. Muy importante. Eh, ¿Alguna otra pregunta?
No, ahorita no tenemos preguntas, Beatriz, puedes seguir. Ok, entonces los clasificados, ¿cómo se da el camuflaje? Por ejemplo, aquí traje unos ejemplos, dicen 200 rosas, es un precio, pueden decir, por ejemplo, apenas legal, la palabra frescas, todo eso nos puede indicar que son jóvenes, que son menores, y nos dan esos red flag de que podemos estar frente a una situación de explotación y trata. Los juegos en línea es muy importante porque muchos de ellos son en cifrado, que sí, el cifrado en los juegos puede lograr objetivos de protección, especialmente para proteger la privacidad de los niños cuando juegan, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que a veces uno de esas personas que son partes pueden que sean groomers o pueden que sean explotadores y pueden después mover esa comunicación de un juego a un WhatsApp y así se puede haber una transferencia de una plataforma a otra, una persona que conocí en un juego y ahora estoy hablando con esa persona en el chat. Todo eso puede indicarme una potencial situación de explotación, por ejemplo, que se le envíe un dinero virtual al niño, un artículo virtual, un regalo virtual. Todo eso son red flags que tenemos que identificar. ¿Dónde operan los delincuentes? En todo el ciberespacio. Y me gusta utilizar la palabra ciberespacio más que internet, porque no solamente es las plataformas que conocemos o que usamos diariamente, sino que también el internet negro, donde vemos casos de pornografía infantil severas, donde vemos casos, por ejemplo, de tortura, de violaciones de niños, todas esas cosas que creemos que no existen o que no ocurren pueden estar ocurriendo en perpetradores en el Internet negro y pueden que sean perpetradores que nunca hayan abusado a un niño de forma física, pero online están haciendo abuso, pornografía infantil, trata de menores en el Internet y son perpetradores que aunque no hay un delito físico, hay un delito que se está victimizando a un niño con cada imagen que se produce o se está victimizando cuando se utilizan pornografía virtual de niños, por ejemplo, aunque no hay un daño a un niño físico, pero se está usando esa imagen en el proceso de explotación de niños. La victimización real de niños ocurre en el Internet y se relaciona con la trata con fines sexuales. Los niños, por ejemplo, pueden ser destinatarios de contenido, pueden participar en actos sexuales en línea y pueden en algunos casos ser ellos los que crean el contenido y todo eso le genera un trauma severo a la víctima menor. Y muchos de estos niños, por ejemplo, se han autolesionado, muchos de estos niños, por ejemplo, han cometido suicidio y podemos ver la severidad que puede llevar la explotación en línea para los niños. Las recomendaciones. Necesitamos combatir la trata en el Internet, especialmente para los menores, con leyes fuertes, con leyes sólidas. No podemos hacerlo con leyes que sean del año 2000, donde el Internet no se menciona. Eh, Eso es a lo que nosotros, por ejemplo, en Human Trafficking Front, nuestro trabajo de defensa. Nosotros promovemos la legislación que sea más fuerte, donde haya una criminalización efectiva de estos delitos, no solamente cuando ocurren en la vida diaria, sino también en el Internet. Eh, una cooperación internacional transfronteriza, por ejemplo, con entes policiales efectiva y robusta. Una colaboración coordinada con el sector de la tecnología, con las plataformas de Internet, con los educadores, con los profesionales, con los padres de familia, aumentar las medidas de prevención, como este webinar que estamos haciendo aquí, en este trabajo de colaboración que aplaudimos a Vargas University, y las respuestas a los niños víctimas tienen que avanzar con la asistencia, con la protección, con la reparación. La denuncia es elemental, es esencial. Esta es la línea directa de la trata de personas acá en los Estados Unidos y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para hacer los reportes de la explotación en línea.
cuando saben padres de familia, educadores, que un niño puede estar siendo víctima de explotación o de trata en el Internet, hay que denunciarlo y esa es la forma para hacerlo. Muchas gracias por su tiempo. Voy a recibir más preguntas si las hay. Este es mi libro. Es una herramienta de defensa, de prevención para profesionales, para padres, para educadores, en el caso que lo quieran. También nos pueden seguir en las redes, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Twitter, en LinkedIn. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo mensajes de defensa y de concientización. Entonces, para una educación continua y para avanzar en estos esfuerzos. Gracias, Beatriz. De verdad, si quieren hacer alguna pregunta, si no, ya vamos cerrando el webinar. Estuvo excelente, muy interesante, muchas cosas que aprender de este tema y bueno, vamos a estar conectándonos con ustedes. Y Gracias. ahorita le acabamos de mandar una encuesta para ver qué tal le pareció nuestro webinar. Estamos completamente a la orden. Mil gracias por estar con nosotros, Beatriz. Y de verdad, buena experiencia. Sigue adelante. Te felicito. ¿Ok? Gracias Alicia, gracias por el apoyo a nuestra organización, a Vargas University nuevamente, gracias por tenernos hoy aquí, por estos esfuerzos, muy amable y les agradezco a todos la encuesta, eso es para cuestión de calidad de nosotros, que nos dejen sus comentarios, qué piensan, cómo les pareció la capacitación y gracias por unir fuerzas y avanzar con nosotros en la prevención y en las respuestas. Ok, gracias, nos vemos. Gracias por Gracias asistir. Hasta Alicia. luego.